Dios le bendiga, hermanos y hermanas. God bless you, brothers and sisters. Es bueno estar con ustedes. It's great to be with you. Otra semana más One more week en su grupo de comunidad. in your community group. Hemos hablado sobre la serie de los 7 amores de un cristiano. We've been talking about the series of 7 Christian loves. Y el rompehielo de hoy es, And today's icebreaker is, entre su grupo, díganos qué son esos 7 amores cristianos. amongst your group, tell us what are those 7 Christian loves. Si hay tiempo, pongan los comentarios. And if there's time, put them in the comments. Nos vemos pronto. We'll see you soon. Amén, hermanos y hermanas. Amen, brothers and sisters. Espero que todos ganaron los 7 amores del cristiano. We hope that you got all 7 loves of a Christian. Ahora, no olviden que esta serie está basada en Hechos 2, versículo 42 al 47. And don't forget that the base of this lesson can be found in Acts 2, verses 42 to 47. Ahora, si recuerden la semana pasada, And so if you remember last week, hablé que íbamos a tomar este último amor, we talked about how this last love, que es amor a las almas o personas, which is the love for the soul or for a person, íbamos a tomar los próximos 3 semanas y hablar sobre ella. we're going to take the next 3 weeks to talk about it. So, este es el amor del cristiano de las almas, parte 2. So this is the love of a soul or a person, part 2. Esta semana y la próxima semana vamos a hablar de cómo amar a una persona. And so this week and the following, we'll talk about how to love a person. Si leemos Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, nos dice, Mark 12, 30 and 31 say, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment, and the second is like, namely this, that thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. Cada ser humano tiene 4 partes. Every human being has 4 parts. El corazón, The heart, el alma, the soul, la mente the mind, y también el cuerpo. and the body, O sea, las fuerzas. which will be your strength. Muchas personas prestan más atención al cuerpo. And so a lot of people pay more attention to the body, O sea, el físico o la salud que comer. which would be like the physical, what you eat, También ropa, casa, dormir, trabajar. the clothes, your house, where you sleep in, and where you work. Y también hay el aspecto del corazón. There's also the aspect of the heart, Su personalidad, your personality, sus deseos personales, your personal desires, sus sueños para el futuro. and your dreams for the future. También hay la mente, There's also the mind, su educación, your sus education, propias ideas, your own ideas, también su manera de pensar. and the way in which you think. Pero el alma es lo que va a vivir But the soul is what's going to live on por la eternidad. forever. O sea, salvo o perdido, Saved or unsaved, su alma y cada alma humana
your soul and every soul on earth va a vivir para siempre. is going to live on forever. Tenemos que prestar atención a las almas. We need to pay extra attention to the souls. Salmos 42, versículo 1 y 2 nos dice, Psalms 42 verses 1 and 2 say, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Escuche bien. Listen up. El alma del ser humano The soul of a human being es el único parte del ser humano is the only part of a human being que quiere a Dios. that wants God. Salmo 63, Psalm 63, versículo 1, versículo 5, versículo 6 y versículo 8 nos dice, verses 1, 5, 6, and 8. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Cuando me acuerdé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches, Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. my soul followeth hard after thee, my right hand upholdeth me. Será saciada el alma The soul will be satisfied cuando acuerde a su Dios. when it remembers its God. El alma quiere estar pegado a The Dios. soul wants to be attached to God. Salmos 84:2 nos dice, Psalms 84:2 says, anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. my soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Anhela y ardientemente desea a Dios. Longeth and fainteth for God. El alma quiere a Dios. The soul wants God. Marcos 12:31 dice, Mark 12:31 says, amarás a tu prójimo como a ti mismo. thou shalt love thy neighbor as thyself. Para amar a tu prójimo To love your neighbor con un amor bíblico, with a biblical love, hay que amar a su alma primero. you need to love their soul first. Sea amigo del alma Be the friend of their soul de alguien y ayúdale a ser salvo. for someone and help them get saved. Porque cada alma quiere a Dios. Because every soul wants God. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 nos dice, John 13:34-35 says, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this all men shall know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Hay que amar como Él nos amó. We need to love how he loved us. Jesucristo ha sido el mejor amigo de mi alma. Jesus Christ has been the best friend for my soul. Ese es algo un poquito extra, It's a little bit extra here, pero lo quiero leer. but I want to read it. Mateo 18, versículo 11 y 14. Matthew 18, verse 11 and 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. For the Son of Man is come to save that which was lost. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesus doesn't want anybody to get lost. El amor no es una emoción, And love isn't an emotion, sino amor es una decisión. but it's a decision. Amar es tomar una responsabilidad Love is to take a responsibility para otra persona. for another person. Usted puede amar el alma de alguien You can love the soul of someone que no conoce a Dios. that doesn't know of God. Usted puede amar el alma de los hermanos You can love the soul of a brethren
o hermanas de la iglesia. or sisters of the church. Y cada uno debe amar al alma de sus familiares. And everyone should love the souls of their family members. El amor verdadero And a true love, es demostrado por acciones, it's shown through actions, actitudes, attitudes, palabras y más. words, and so much more. Su buen testimonio, Your good testimony, sus palabras de ánimo, your words of encouragement, su buena conducta. your good example. Da un ejemplo que otros pueden seguir. It's an example that others can follow. Parte de Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. Part of Proverbs 27:17 says, iron sharpeneth iron. Amigos del almas ayudan uno al otro a ser mejores. Soul friends help one another get better. Proverbios 16:6 nos dice, Proverbs 16:6 says, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. by mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. Diciendo la verdad con amor, Saying truth with love cuando hay errores, when there are mistakes. es una manera de amar el alma de otra persona. It's a way to show love to the soul of another person. No da simpatía a los errores, Don't give sympathy to the mistakes, sino con amor expliquen lo que necesitan hacer. but with love explain what they need to do. Si vamos a Lucas 15, versículo 11 al 32, If we go to Luke 15, verses 11 to 32, encontramos la historia del hijo pródigo. we find a story of the prodigal son. En esta historia había dos personas equivocadas. In this story, there were two people that were wrong. El hijo menor, quien salió al pecado, The younger son who went out to sin, y gracias a Dios que él despertó y regresó a su padre. and thank God that he woke up and returned to his father. Pero el hermano mayor fue bien equivocado también. But the older brother was also at wrong. Él fue egoísta, He was selfish, pensando solamente en él mismo. only thinking about himself. Él quejaba y estuvo resentido. He was complaining and held resentment. Él fue totalmente despreocupado por su hermano. He completely didn't care about his brother. Lo más triste The saddest thing, es que aún él quedó con su padre. even though he stayed with his father, Él no conocía el corazón de su padre. he didn't know the heart of his father. Él ni entendía, He didn't ni understand importaba el amor del padre and didn't care for the love of his father para su hijo menor. for his younger son. Muchas veces And a lot of times, es fácil solamente pensar en nosotros mismos it's easy to think in just ourselves y no hacer nada para otras almas. and not do anything for the other souls. Dios, ayúdanos a cuidar a nuestras actitudes. God, help us watch our attitudes. Ayúdanos a amar a otros Help us love others como usted amó a nosotros. like you loved us. Queremos siempre velar por el alma We always want to watch over the soul de los demás personas. of the other people. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, muchísimas gracias por su tiempo. thank you for your time. Dios les bendiga God bless you all. y sigamos adelante en Cristo Jesús. We go forward in the name of Jesus. Santiago 1 del 12 al 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.